Perfecto. Bienvenidos a nuestro estudio de los domingos. Hoy estamos a 27 del mes de marzo del año 2022 y esto equivale al día 24 del mes de Adar Bet. El tema que tenemos para hoy se titula La higuera y la venida del Mesías. Ese es el tema que tenemos para hoy y la razón de este tema es, como dije antes de la transmisión y la grabación, el comentar sobre la difusión de un video en el día de ayer donde se habla de la posible venida del Mesías en el 2028 y a la misma vez de cómo cuando Yeshua dice de la higuera aprender la parábola, se utiliza ese versículo para pensar que la higuera se refiere a Israel. Y vamos a ver que Yeshua no está diciendo eso, sino Yeshua está utilizando un ejemplo de algo creado para explicar lo que él está tratando de explicar en su tiempo o dar a conocer en su tiempo. Así que ahí vamos a estar hablando de si la trompeta que hablaba Pablo de Tarso en la carta a los en las dos cartas de Corintios y Tesalonicenses, si estas dos trompetas aluden a el Mesías venir en Yom Teruah o en Shavuot, como otros enseñan. Así que ese va a ser nuestro estudio de hoy y espero en el Todopoderoso que podamos completarlo y así aclarar las dudas o la desinformación que está surgiendo en el tiempo presente que estamos viviendo. Porque estamos viviendo un tiempo muy interesante, un tiempo de mucha información, pero a la misma vez mucha desinformación, mucha torcedura de las escrituras. Así que vamos con el favorecido a comenzar. Permíteme buscar el botón del aire acondicionado porque este cuarto se va a poner bien caliente ya mismito. No tiene ventanas abiertas y me voy a asar aquí. Así que disculpen un segundito, lo encuentro en control y enciendo el aire acondicionado. Ok, gracias. Vamos entonces a comenzar. ¿Cuándo viene el Mesías? Es una pregunta muy valiosa, muy importante. Todos esperamos el regreso, el retorno de nuestro Señor Yeshua el Mesías. Y cuando leemos las Escrituras, nosotros hemos tenido la costumbre de coger un texto de las Sagradas Escrituras y adjudicarlo a nuestro tiempo. Llevar el cumplimiento del texto a nuestro tiempo, pasando por alto el tiempo donde los textos se desarrollan. Eso lo hemos estado haciendo este año. El año pasado ya estábamos haciéndolo y este año lo estamos haciendo con más fuerza aún porque nos estamos dando cuenta, y gracias le doy al bendito por eso, que la escritura se está mal utilizando y se está desinformando con la propia escritura. Basta ya mencionarle a ustedes, a modo de ejemplo, cómo el conflicto de Rusia y Ucrania se ha utilizado para referirse a él como la guerra de Gog y Magog. Y ya hemos mostrado por las escrituras que eso no es posible, que la guerra de Gog y Magog no puede ser ese conflicto de Rusia y Ucrania, porque el texto de Ezequiel está hablando de otra cosa. Está hablando de Israel habitando como nación segura, un reino, una nación establecida bajo el gobierno de Hashem, David reinando, o sea, Mashiach reinando en la tierra de Israel, y Hashem incitando bajo la cabeza de Gog a las naciones a venir contra Israel como una señal de parte de Hashem de que él es el que hace y deshace con su pueblo y además es mostrar su gloria y su poder. Ya eso lo discutimos en otra clase y hoy vamos a dispersar también el humo de la confusión con respecto a las palabras del maestro Nazaret en el libro de Mateo, con respecto a las palabras de Pablo de Tarso en el libro, en las dos cartas que tenemos de parte de él, conocidas como la carta a los de Tesalónica y
y la carta de Corintios, donde Pablo de Tarso dice que el Mesías viene con trompeta a buscar a la congregación de los fieles compuesta por judíos y gentiles, donde se ha utilizado este asunto de la trompeta para referirse a la idea del Mesías venir en Yom Teruah, y algunos otros comentan que el Mesías vendría en Shavuot, porque son los dos textos que tenemos, o las dos festividades que tenemos en la Torá, donde se habla del sonido de trompeta. Así que vamos a comenzar primeramente con el tema de la parábola de la higuera, y esto se encuentra en Mateo capítulo 24, donde Yeshua está hablándole a los discípulos con respecto a las cosas que habrían de suceder y o mejor dicho, Yeshua está respondiendo a las tres preguntas que le hacen sus discípulos. Es un trabajo muy malo de parte del estudioso de la Sagrada Escritura leer Mateo 24 sin tomar en cuenta el capítulo 23, sin tomar en cuenta también las tres preguntas que le hacen los discípulos. Yeshua va a responder no en orden cronológico a las tres preguntas que le van a hacer sus discípulos. Yeshua anuncia que el santuario será destruido, que la casa será desolada. Y los discípulos le preguntan cuándo cuándo sucederá eso. ¿Cuándo sucederá que la casa quedará desolada y destruida? Y Yeshua también dice que no regresará hasta que digan, bendito el que viene en nombre del Eterno. La segunda pregunta, como pueden ver en pantalla, que le hacen los discípulos es esa: ¿cuál será la señal de tu venida? Y ellos relacionan la venida del Mesías con la consumación del siglo. ¿Por qué? Porque el Mesías dice en el capítulo 23 del libro de los Hechos que él muchas veces intentó reunir a los hijos de Jerusalén como la gallina quiere juntar a sus polluelos, pero no quisieron. O sea, los discípulos relacionan la restauración de Israel con la consumación de la era, con el fin de la era de los gentiles. ¿Ok? Y si tiene alguna duda, lea Lucas, donde se habla también sobre eso. A esas tres preguntas Yeshua va a responder a sus discípulos allí presentes. Y Yeshua no lo va a hacer en orden cronológico, primeramente. Es importante que lo sepa. Yeshua no está narrando cómo las cosas van a suceder en orden cronológico. Y dentro de la exposición de Yeshua con respecto a esta pregunta, usted va a encontrar que Yeshua dice lo siguiente. Dice: y de la higuera aprended la parábola. Cuando sus ramas, y este es el versículo 32 del capítulo 24, cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca a las puertas. ¿Ok? Entonces, perdón, este versículo 32 se utiliza para referirse a la restauración de Israel. O sea, algunos dicen que la higuera es Israel, y Yeshua lo que está diciendo aquí es que cuando Israel sea nuevamente restaurado como nación, entonces estas cosas van a suceder. Así es que se considera la lectura de ese texto.
Pero Yeshua no está hablando de eso. ¿Sabes por qué? Le voy a decir sencillamente por qué. Yeshua no está utilizando la parábola de la higuera para referirse a la restauración de Israel como nación, porque dentro de las tres preguntas, a Yeshua le están preguntando cuándo será la consumación de la era, que es sinónimo de el fin del dominio de los gentiles al dominio mesiánico. ¿Me están entendiendo? Yeshua le hacen tres preguntas. Y Gladys López, le agradezco muchísimo siempre su participación. Igual que a Felipe y a José Luis, que siempre están alerta respondiendo, porque así pues puedo avanzar en el tiempo. Le hacen tres preguntas a Yeshua. Y una de ellas, y dos de ellas giran alrededor de su regreso y la consumación de la era. Por tanto, Yeshua, los discípulos están entendiendo que el retorno del Mesías trae consigo la restauración del reino de Israel, porque en el capítulo 23 de Mateo, versículo 37, Yeshua está diciendo cuántas veces quise reunir a tus hijos. Sí, el dominio de los gentiles se refiere al gobierno de los gentiles. Entonces, si los discípulos le están preguntando cuál es la señal de tu venida y la consumación de la era, ambas preguntas están relacionadas. Pues con la venida del Mesías se termina la era de los gentiles y comienza el gobierno mesiánico en la tierra. Por consiguiente, entender el versículo 32 de Mateo como la restauración del reino de la nación de Israel como un must be, algo necesario para que todas esas cosas se cumplan, no está en la mente del Mesías porque no pertenece a las tres preguntas que le hacen a Yeshua. Los discípulos nunca vieron la restauración de la nación de Israel como algo que ha de suceder primero antes de la venida del Mesías, porque ellos ya estaban viviendo en la tierra. Ellos lo que quieren saber es cuándo vas a quitarme a Roma, que está dominando sobre nosotros, y gobernará Hashem aquí. Que incluso eso es lo que le preguntan en Hechos. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Por eso es que en este ministerio enseñamos que es totalmente incorrecto enseñar que el capítulo 66 de Isaías, y voy a ver si estoy correcto, si es el 66, que el capítulo 66 de Isaías, sí, cuando dice, nacerá una nación de una sola vez, es incorrecto enseñar que ese capítulo y ese versículo se cumple en el 1948. Es incorrecto enseñar eso. Porque cuando lees el contexto del texto, la nación nacerá y a su vez vendrá consigo la restauración de todo, o el gobierno divino. Y en el 1948, cuando eso ocurrió, nada de eso pasó. ¿Ok? Ahora, como le dije, el tema de hoy es la guerra de la venida del Mesías. Vamos a mostrar los textos que son utilizados para validar la idea del versículo 32, que cuando dice, así que de la higuera aprended la parábola, cuando su rama ya se pone tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Cómo este versículo se utiliza para referirse a la restauración de la nación de Israel en 1948 para el cumplimiento de las profecías? Y el texto, interesantemente, el texto que se relaciona con este versículo es Isaías 24, perdón, Jeremías 24. Y vamos a buscarlo.
Jeremías 24. Y quiero que ustedes, como han aprendido aquí, quiero que ustedes lean conmigo el texto y lo leamos dentro del marco del tiempo donde el texto se está componiendo. Y luego que hagamos eso, usted va a hacer el ejercicio de decirme a mí si esto está hablando de algo futuro o no. Vamos a ver. Dice: el Señor me mostró 2 cestas de higos colocadas delante del templo del Señor después de que Nabucodonosor, rey de Babilonia, desterró a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a los oficiales de Judá, junto con los artesanos y los herreros de Jerusalén, y los llevó a Babilonia. O sea, la lectura nos está diciendo de un principio que la visión que tiene Jeremías pertenece al periodo de la deportación del pueblo bajo Nabucodonosor. ¿Cierto o no? Ok, seguimos leyendo. Una cesta tenía higos muy buenos, como los primeros higos maduros, y la otra tenía higos muy malos, que de podridos no se podían comer. Entonces el Eterno me dijo: ¿qué ves, Jeremías? Y dije: higos. Los higos buenos son muy buenos y los higos malos son muy malos, que de podridos no se pueden comer. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: así dice el Señor, Dios de Israel, como hace a estos higos buenos, así consideraré como buenos a los desterrados de Judá que yo he echado de este lugar a la tierra de los caldeos. ¿Vieron el contexto? Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los traeré de nuevo a esta tierra. ¿Sucedió eso? ¿Del exilio de Babilonia regresaron a la tierra? ¿Sí o no? Oh, muy bien. Hasta ahora, la utilización de este texto para referirse al texto del versículo 32 de Mateo 24 como la higuera ser la restauración de Israel, me parece incorrecto porque se está refiriendo a otro tiempo, ¿verdad que sí? Y ahí es donde entran los famosos, no, es que hay doble cumplimiento. Eso va a ocurrir 2 veces. En ningún lugar en las profecías usted va a encontrar decir que se va a cumplir eso 2 veces. Solamente el Señor Yeshua dice que la abominación desoladora que vio Daniel y ocurrió en el tiempo de los macabeos iba a volver a suceder. Y eso no significa que todo lo demás volvería a ocurrir. ¿Ok? Eso no significa eso. Él se está refiriendo simplemente a la abominación desoladora que iba a volver a ocurrir. Y si no lo sabía, lea el tiempo del segundo templo y usted va a encontrar que Calígula intentó poner un ídolo detestable dentro del templo. Y después de él, también volvieron a hacer lo mismo. A eso se refería Yeshua. ¿Ok? No a las demás profecías. Yeshua nunca dijo que Gog y Magog ocurriría 2 veces, como algunos ostentan decir. ¿Ok? Es muy importante respetar la escritura, amigos, y no hacer con ella lo que nosotros queremos que se haga. ¿Ok? Dice: porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los traeré de nuevo a esta tierra, los edificaré y no los destribaré, los plantaré y no los arrancaré. Y les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor. Ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. Pero como a los higos malos, y mira de quiénes están hablando, de los higos buenos. Los higos buenos son los que van a regresar, van a volver a Hashem de todo corazón, etcétera, etcétera. Pero como a los higos malos que de podridos no se pueden comer, así dice el Eterno, de la misma manera abandonaré a Sedequías, rey de Judá, y a sus oficiales, al remanente de Jerusalén que queda en esta tierra, y a los que habitan en la tierra de Egipto. Los haré motivo de espanto y de calamidad para todos los reinos de la tierra, de oprobio y refrán, de burla y de maldición en todos los lugares a donde los dispersaré.
y enviaré sobre ellos espada, hambre, pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que le di a ellos. Sí, históricamente lo hemos mencionado varias veces, mi amigo Ricardo. Y ahí termina la lectura. Ahí termina la lectura. Si puedes ver, la lectura de Jeremías gira alrededor del tiempo de Jeremías, donde Hashem le muestra a Jeremías que no todos los que fueron exiliados morirán y no regresarán, sino que los buenos, los que aman a Hashem y desean andar en sus caminos, Hashem se encargará de ellos en el exilio y los traerá de vuelta a la tierra. Y los malvados, Hashem los borrará. Y dice, y utiliza el ejemplo de Sedequías y a los que habitan en la tierra de Egipto como ejemplo de los que serían higos podridos. Le pregunto, ¿habla este texto? ¿Se puede relacionar este texto con la parábola de la higuera de Yeshua? ¿Sí o no? No se puede relacionar. No se puede relacionar. Ahí tienen un ejemplo claro de cómo una persona no puede ver lo que está leyendo. No lo puede entender. No lo puede entender. Esto es un ejemplo claro de eso. ¿Regresaron los de corazón limpio al camino de Dios después del exilio de Babilonia? ¿Sí o no? ¿Regresaron? ¿Tenemos ejemplo de eso? ¿Está escrito sobre eso? Importante conocer eso, amigos. Ahora, ¿qué está diciendo Yeshua aquí? De la higuera aprender la parábola. Yeshua está cogiendo el ejemplo del árbol de la higuera. Yeshua está diciendo, miren un árbol de higuera y miren cómo se conduce dentro del ciclo del tiempo de su vida. Cómo cuando ella comienza a enternecer sus ramas y empieza a brotarle hojas, es una señal clara de que viene el tiempo de el verano. Porque, amigos, recordemos que los antiguos no tenían calendarios como nosotros y las estaciones del año no las contaban como nosotros contamos un calendario en nuestras manos. Ellos se dejaban llevar por los sucesos en la naturaleza, por las señales en la naturaleza. Ellos podían ver los cambios de estaciones, la llegada del verano, primavera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso es importante tenerlo en cuenta. Así que Yeshua está diciendo, aprendan de la higuera. Cuando la higuera empieza, ustedes saben, miren lo que está diciendo Yeshua aquí. Ustedes, y Yeshua no le está hablando a los judíos, como ostentan decir. Yeshua le está hablando a sus discípulos, porque son sus discípulos los que están haciéndole la pregunta. Vaya, son judíos, obviamente, pero los que dicen que Yeshua está hablando a los judíos son los que dicen que Yeshua está hablando a los no creyentes. Yeshua está diciendo al pueblo de Israel que no cree en él, aprendan la parábola de la higuera, como ustedes se han restaurado, esta es la señal de que las cosas se van a cumplir. No, no es así. ¿Sabe por qué, amigo? Porque usted cuando lee el capítulo 24, quienes están a solas con el maestro haciendo las preguntas son sus discípulos. No son no discípulos los que están haciendo la pregunta a él. Son sus discípulos que están a solas con él y dicen, maestro, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuál va a ser la señal de tu venida y la consumación de la era? No son los no creyentes los que le están haciendo esa pregunta. Por lo tanto, Yeshua no le está diciendo esto a los judíos no creyentes. Yeshua está diciendo esto a los judíos creyentes, a los que están con él allí sentados, apartados con él, hablando. Y él está diciendo esto a ellos. Y Yeshua le está diciendo a ellos, así como ustedes miran la higuera y cuando ven que ella está brotando
y se pone tierna, empieza a brotarle hojas. Ustedes saben que el verano se está acercando porque esto es una señal de la naturaleza que le avisa a usted la llegada del verano. Así, cuando ustedes comiencen a ver estas cosas suceder, es una señal de que el tiempo está cerca a las puertas. Eso es lo que Yeshua está diciendo ahí. Nada más. De ninguna forma Yeshua está diciendo que la parábola de la higuera es la restauración del pueblo de Israel. Y cuando el pueblo de Israel sea restaurado, entonces se va a cumplir las profecías de Mateo 24. Eso no es lo que Yeshua está diseñando. De ninguna forma. ¿Ok? Hasta aquí. Pregunta, porque voy para el próximo tema. Preguntas. Y por favor que sea relacionado a lo que estamos hablando. Los nazarenos del segundo templo tenían una visión apocalíptica y escatológica de inmediata. O sea, Yeshua regresa ya. Tenemos que hacer la labor que nos ha encomendado. Tanto es así que si usted estudia a los padres apostólicos y luego el surgimiento de la Iglesia Católica, usted va a descubrir la verdad que yo le estoy diciendo. Ellos empezaron a darse cuenta de que el Mesías no regresaba, a tal grado que después en la Iglesia Católica se empezó a establecer el año 1000 como el regreso del Mesías, y cuando no ocurrió, empezó una transformación con respecto a entonces cómo entendemos estas profecías, y empiezan a espiritualizarlas y empiezan a decir, no, el milenio ya lo estamos viviendo aquí en la tierra y el reino del Mesías somos nosotros, y nosotros debemos hacer que el mundo entero se sujete a Dios, y comienza por ahí el proceso de la conquista. Es importante, amigo. Si ellos no entendían eso así, entonces ¿para qué hicieron lo que hicieron? ¿Por qué hicieron ese cambio en los tiempos después? O sea, el movimiento nazareno era un movimiento apocalíptico, escatológico. El Mesías viene en cualquier momento. Y cierto es, amigos, el Mesías puede venir en cualquier momento. ¿Ok? No, usted no tiene que esperar a Yom Teruá para vestirse y esperar al Mesías, ni tiene que esperar a Shavuot para vestirse y esperar al Mesías. El Mesías puede venir en cualquier momento. Tanto es así ese pensamiento, amigos, que usted va a encontrar una carta de Simón Kefa, donde Simón Kefa está respondiendo al asunto de él no viene, no ha regresado. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos eso? Lea la segunda carta de Simón Kefa, que algunos dicen que realmente el autor final de la carta no es él, aunque él la pudo haber iniciado. Y es que en el capítulo 3 de segunda de Pedro, tú vas a encontrar que dice, amados, vamos a buscarlo aquí. Vamos a buscarlo aquí para que ustedes puedan verlo en pantalla. Porque nada mejor que el testigo. Amados, esta es ya la segunda epístola que os escribo, en las cuales despierto una exhortación vuestro limpio entendimiento, para que os acordéis de las palabras predichas por los santos profetas y el del mandamiento del Señor y Salvador proclamado por vuestros apóstoles. Conociendo primero esto, en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Pues desde que durmieron los padres todo permanece igual desde el principio de la creación. Ciertamente ellos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste. Por cosas por las cuales el mundo de entonces pereció inundado por agua, pero los cielos y la tierra de ahora quedan reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Pero amados, no ignoré esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Por qué usted cree que él está escribiendo eso? Porque ya está sucediendo eso. Porque ellos entendían que estaban en los últimos días y ya estaban ocurriendo burladores diciendo, ¿dónde está el regreso de él?
Y usted va a encontrar que él mismo dice que la razón por la cual ha tardado el venir del Señor es porque el Eterno está esperando que los humanos hagan arrepentimiento. O sea, Hashem es lento para la ira y grande en misericordia. Está aludiendo a los 3 atributos de misericordia a Hashem. Entonces, le menciono esto porque tenemos que ser responsables cuando hablamos de los textos y entenderlos como los antiguos lo entendían. ¿Ok? Esto no hace de ninguna forma con el hecho de que Yeshua no haya aparecido, porque recuerde que quien va a enviar por segunda vez al Mesías es el Padre. Lo dice el mismo texto de Mateo 24. Con respecto a aquel día y hora, nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino el Hijo, ni el Hijo, sino el Padre. Lo que está diciendo el maestro Nazaret, esto es, cuando él va a regresar, solamente lo sabe Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea. Entonces, usted va a encontrar personas decir, no, es que en esta profecía hay doble cumplimiento, porque ¿cómo es posible que no sea cumplido? Entonces Yeshua es un falso profeta. Amigo, esto no hace a Yeshua un falso profeta. ¿Sabes por qué? Porque si fuéramos a medir el hecho de que su regreso no haya ocurrido en el tiempo de la destrucción del segundo templo y la gran tribulación que vivieron los judíos entonces, si nosotros vamos a medir ese evento como un evento profético falso de parte de Yeshua, entonces Ezequiel es un falso profeta, Jeremías es un falso profeta, Isaías es un falso profeta, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos también profetizaron sobre sucesos en su generación y no ocurrieron tal con la exactitud que fueron predichas. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Incluso cuando se construye el segundo templo, usted va a encontrar en Haggai que el profeta dice de parte de Hashem que la gloria de la segunda casa se va a hacer mayor que la primera. ¿Fue así históricamente? Entonces, ¿cómo se atreve Haggai a decir lo que dice? Hablando de parte de Hashem. Pero todos ellos son falsos profetas. Y no es así, amigo. No es que sean falsos profetas. Un falso profeta habla de parte de Hashem y guía a error a los que le habla. Un verdadero profeta siempre conduce al bien de Hashem, al que le habla. ¿Ok? Y ahora vamos a una parte importante con respecto a las profecías. Toda profecía está condicionado a la respuesta de la audiencia que recibe la profecía. Para que una profecía se cumpla, es necesario que la audiencia que recibe la profecía responda favorablemente. ¿Ok? Un ejemplo. Incluso eso lo enseña Moisés. Cuando usted lee el libro de Deuteronomio, usted va a encontrar que Moisés le dice al pueblo de Israel, ustedes van a abandonar el camino y van a ir a servir a otros dioses. Hashem los va a sacar de la tierra y los va a enviar a lo último de la tierra. Pero si allá te vuelves a Hashem, tu Dios, con todo tu corazón, Hashem te recoge y te trae de regreso a la tierra. Moisés está con esas palabras sentando el pilar de cómo se puede cumplir una profecía. Las profecías con respecto a la restauración de Israel y el gobierno de Dios en la tierra están condicionados a la respuesta favorable de la audiencia que recibe la profecía. Por eso vas a encontrar que, escuche bien, usted va a encontrar este texto en Malají. Vamos a buscarlo. Malají. Malají
Mire esto. Mire este texto. He aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja, y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Mas para vosotros que teméis a mi nombre, se levantará el sol de justicia, con salud en sus alas, y saldréis y saltaréis como terneros del establo. ¿Verdad que está hablando de dos grupos de personas, al igual que Jeremías 24? Los buenos higos, los malos higos. Aquí está hablando de los malvados y los que temen el nombre de Hashem. La misma idea. Y oyeréis a los impíos, pues ellos serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies el día en que yo actúe, dice el Eterno de los ejércitos. Escuche esto. Acordado de la ley de Moisés, mi siervo, de los estatutos y las ordenanzas que yo les ordené en Horeb para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Esa palabra, jerem, quiere decir sentencia de la tierra a destrucción. Ok, miren ese texto, importante. Brinquemos a los escritos nazarenos. ¿Quién es Elías? A ver, ¿quién es Elías? En los escritos nazarenos, ¿quién es Elías? Juan el Inversor, muy cierto. Vamos a buscar ese texto. Vamos a buscar ese texto. Elías es Juan el Inversor. Vamos a buscar ese texto. Dice Lucas 3, versículo 7. No, este es Juan, perdón. Lucas 3, 7. Ok, ahora sí. Con respecto a Juan el Inversor, dice, decía por tanto a las multitudes que salían para ser bautizados por él, engendro de víboras, ¿quién os mostró cómo huir de la inminente ira? Haced fruto, pues, digno de arrepentimiento. Y no comencé a decir entre vosotros, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de estas piedras. Ahora mismo el hacha está puesta en la raíz de los árboles y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. No está hablando Juan el Inmersor lo que dijo Malaquías exactamente. Si tú lees la profecía de Malaquí, la profecía de Malaquí está condicionada a la respuesta del pueblo. Él hará volver a los padres a los hijos, o sea, habrá reconciliación, restauración, pero que de las manos de la respuesta favorable de la audiencia. Y mira la sentencia que da Hashem si no responden favorablemente. ¿Qué es lo que viene? La tierra será sentenciada a destrucción. Lea Mateo 23, versículo 37, a Yeshua sentenciando la tierra a destrucción. ¿Cierto o no? Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas, cuántas veces te quise juntar, aquí tu casa será desolada y ahora no me vas a ver más hasta que diga bendito el que viene en nombre de Hashem. Entonces, cuando hablamos de las profecías, es importante tener en cuenta que toda profecía está condicionada a la respuesta favorable de la audiencia que recibe la profecía. Esto no significa que no se va a cumplir de ninguna forma. Sí se va a cumplir, pero se va a cumplir de acuerdo al plan de Hashem.
Es la idea esta rabínica que dice, nosotros podemos adelantar la venida del Mesías o la podemos retrasar. ¿Cómo la podemos adelantar? Obedeciendo el camino a Hashem. ¿Cómo la podemos retrasar? Desobedeciendo a Hashem. Pero ¿qué sucede si se retrasa? Hashem va a hacer que se cumpla. Hashem va a hacer algo que nos va a forzar a nosotros a responder. Ese es el tema del libro de Revelaciones. Del trono celestial comienzan a manifestarse cosas para que se arrepientan y regresen a Hashem. Y miren este texto. Les voy a mostrar otro texto muy interesante. Muy interesante. Yeshua viene y continúa haciendo la labor que hace Juan el Inversor. Arrepentido, el Malhol Shamayim está cerca. Regresen a Hashem. Y Yeshua dice una parábola, enseña una parábola que está relacionada a todo lo que estamos mencionando. Mateo 21:33. Escuché otra parábola. Otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro y cavó en ella un lagar, y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Y cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando sus siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. O sea, ¿quiénes son los siervos? Los profetas. Volvió a mandar otro grupo de siervos mayor que el primero y les hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo diciendo, respetarán a mi hijo. Ahí está hablando de la aparición del Mesías. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con a esos labradores? Perdón. ¿Qué hará a esos labradores? Ellos le dijeron, llevará a esos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores para que le paguen los frutos a su tiempo. Yeshua le dijo, ¿nunca leíste en la escritura la piedra que se echaron los constructores? Esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a un pueblo, la palabra ahí, nación, es a otro grupo, ¿ok? Que produzca sus frutos. ¿Qué Yeshua está diciendo ahí en esa parábola? Allí me envió profetas a llamarlos a ustedes a arrepentirse. Volvió otra vez a enviar otros profetas a ustedes a arrepentirse. Y ustedes no quisieron arrepentirse. Después me envió a mí para decirle a ustedes que se arrepientan. Y ustedes me van a matar, o me mataron, en otras palabras. Hashem le va a quitar a ustedes el reino de los cielos y se lo va a dar a un grupo o a un pueblo que produzca los frutos, porque eso es lo que desea Hashem. Entonces, ¿está la profecía condicionada? Si cuando fueron los primeros a anunciar que regresen a Hashem, los hubiesen aceptado, ¿había necesidad de enviar a segundos? No. Eso es importante saberlo, amigos, porque le van a decir a usted, Yeshua no puede ser el Mesías, porque él dijo que regresaría después de la destrucción del templo y lo que pasó en la Jerusalén del segundo templo y no regresó. Y es muy cierto, no regresó. Por eso es que el autor de Lucas hace esto. Mire este texto de Lucas. Y Lucas fue escrito mucho tiempo después de Mateo. ¿Ok? Miren este texto, importantísimo, para que ustedes vean cómo los textos fueron escritos en diferentes tiempos basados en la realidad que están viviendo. Levantando Yeshua la vista, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Vio también una viuda pobre que echaba allí 2 pequeñas monedas de cobre.
y le dijo, en verdad os digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos. Porque todos ellos echaron en la ofrenda de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para vivir. Mientras algunos estaban hablando del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y ofrendas votivas, Yeshua dijo, en cuanto a estas cosas que estás mirando, vendrán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Está refiriendo Yeshua aquí a un tercer templo? De ninguna forma. Si ellos están viendo el segundo, no están viendo el tercero. Y le preguntaron, maestro, ¿cuándo sucederá esto y qué señal habrá cuando estas cosas vayan a suceder? ¿Ves que aquí a Yeshua le hacen dos preguntas en vez de tres en Mateo? ¿Se dieron cuenta de ese detalle? ¿Se dieron cuenta de ese detalle? Dos preguntas en vez de tres. ¿Ok? Él dijo, mirad, que no seáis engañados porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, no lo sigáis. Y cuando oigáis de guerras y disturbios, no os aterroricéis porque estas cosas tienen que suceder primero, pero el fin no sucederá inmediatamente. Entonces le dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, habrá grandes terremotos y plagas y hambres en diversos lugares y habrá terrores y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano. ¿A quiénes le están diciendo eso? Os echarán mano y os perseguirán, entregando a la sinagoga y las cárceles, llevándolos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. A los discípulos. ¿No fue llevado Simón Kefa y los discípulos ante el sumo sacerdote y el Sanedrín de ese entonces y los juiciaron? Ahí está en el libro de los Hechos, léelo. ¿No fue Pablo llevado ante reyes y gobernadores? Ahí está la evidencia. Por tanto, proponed en vuestros corazones no preparar de antemano vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar. Pero seréis entregados aún por padres, hermanos, parientes y amigos y matarán a algunos de vosotros. Y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Sin embargo, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca. ¿A quién le está diciendo eso Yeshua? A sus discípulos. Tanto es así que hay evidencia histórica de cómo los discípulos de Yeshua huyeron de Jerusalén cuando vieron a Jerusalén rodeada y se fueron a Pella. Pero si nosotros no respetamos el documento y nos vamos a los hechos históricos que evidencian lo que el texto está diciendo, vamos a inventar en nuestro tiempo otra cosa. Y eso es lo que está pasando hoy. Eso es lo que está pasando hoy, donde establecen fechas, empiezan a sacar números. Una generación tiene tantos años, le restamos el nacimiento de la nación de Israel hasta la fecha de hoy tiene tantos años. Si una generación tiene tantos años, le restamos eso, nos da tantos años, le restamos la gran tribulación y Yeshua viene en esta fecha. Exactamente. Nos han enseñado a todos a leer el libro como si fuera ahora. Entonces, mira lo que dice el texto. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en medio de la ciudad, aléjense, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Hay de las que estén encinta y las que estén criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo. A mí me gustaría que ustedes lean a Flavio Josefo, cómo Flavio Josefo dice que en ese tiempo el pueblo sufrió una cosa terrible, una cosa terrible. Fabio Josefo está confirmando las palabras del Mesías. Pero Moré, entonces, ¿por qué no regresó? Ya le explicamos. La profecía está condicionada a la respuesta del pueblo. Ahora viene la pregunta. ¿Por qué, a pesar de todo lo que pasó, el liderato de ese tiempo no regresó a Dios? Y mire lo que dije, el liderato. ¿Por qué tengo que decir el liderato? Porque en la parábola de Mateo 21:33
Los profetas fueron enviados para los líderes, los administradores de la viña, y los administradores de la viña los rechazaron. No, no. Lamento decirle, amigo, que eso es completamente errado, llegar a esa conclusión. El hecho de que la palabra ejércitos sea en plural, no se puede, no, eso no es una razón para decir que hay un doble cumplimiento. No. ¿Ok? Y miren el texto, continúa diciendo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. ¿Vieron ese detalle? Que no aparece en Mateo 24. Ese detalle no aparece en Mateo 24 porque Lucas escribe tiempo después. Y cuando Lucas escribe, estas cosas habían pasado. Y el Mesías no regresó. O sea, Lucas nos enseña que la venida del Mesías, con la venida del Mesías se cumplirá el tiempo de los gentiles. Que incluso en nada altera el texto de Mateo, porque recuerde que la segunda pregunta que le hacen a Yeshua es ¿cuál será la señal de tu venida? Y la tercera, y de la consumación de la era. ¿De cuál era? La era de los gentiles. Con la venida del Mesías se terminará la era de los gentiles. Mira lo que dice el texto a continuación. Y habrá señales del sol, la luna, las estrellas, y sobre la tierra angustia entre las naciones, perpleja a causa del rugido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque la potencia de los cielos serán sacudidas. O sea, Lucas transforma la escatología mesiánica a algo mundial. Es una excelente pregunta, Josué, y no le tengo respuesta. No lo sé. No tengo información de por qué ellos no regresaron. Entonces verán al Hijo del Hombre, que viene en una nube con gran poder y gloria. Cuando estas cosas empiezan a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y vuelve otra vez la parábola de la higuera. Mira la higuera y todos los árboles. Miren qué interesante. Si la parábola de la higuera habla de Israel, ¿qué pasó con Lucas? Mira la higuera y todos los árboles. Ahora no es solamente la higuera. Cuando ya brotan las hojas, al verlo sabéis que vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, suceder estas cosas, sabéis que el reino de Dios está cerca. Entonces, para brincar al próximo tema. Sí, está viendo mucho más allá. Tenemos que entender el tiempo en que los documentos fueron compuestos. Exacto. Lucas va a escribir tiempo después de Mateo. ¿Ok? Por consiguiente, la escatología de Mateo es una escatología temprana. La escatología de Lucas es una escatología tardía, después de los eventos. Él está reescribiendo la historia. Pero no está negando que el Mesías regresará. El Mesías va a venir. ¿Ok? Y esta es la idea. Cuando usted escuche las profecías, usted se enfoca en que la profecía tiene que cumplirse tal como está escrito. No, 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 no. La profecía, la idea de la profecía es lo que se tiene que cumplir. Cuando los profetas profetizaron con respecto al reino de Israel, y cada uno dijo de parte de Hashem lo que dijeron, ¿cuál es la idea que ellos quieren transmitir? Israel será restaurado.
Esa es la idea. La gente quiere enfocarse de qué va a suceder primero, qué va a suceder después. Ahí están las señales, ahí se está cumpliendo la profecía. No. ¿Sabes por qué estoy seguro de lo que estoy diciendo? Yeshua dice en Mateo que para muchos la venida del Mesías va a coger a las personas no preparadas. Exacto, nosotros queremos tener el control de las profecías y nosotros no tenemos control de las profecías. Exactamente. Entonces, como las cosas no se ajustan a como yo quiero, no hay doble cumplimiento, porque mira, hay una palabra plural, eso es doble cumplimiento. No, amigo, eso no funciona así. Eso, así no lo veían los antiguos. Así no lo veían los antiguos. ¿Ok? Entonces, vamos al próximo tema. Ya descartamos esa idea de que la higuera, incluso así lo valida Lucas, de que la higuera se refiere a la restauración del reino de Israel. ¿Por qué? Porque la nación de Israel la restaurará el Mesías. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar de la venida del Mesías, pero de la perspectiva paulina con respecto al sonido de la trompeta. Cuando Pablo de Tarso dice que sonará la trompeta, ¿a qué se está refiriendo Pablo con este término? ¿Será que Pablo está diciendo que el Mesías vendrá en Yom Teruah, porque es el día de sonar la trompeta? ¿Sería que él está diciendo eso? ¿Sería que él está diciendo que Yeshua regresará en Shavuot? Porque en Shavuot se suena la trompeta. Esa es la teología paulina con respecto a la venida del Mesías y sonar la trompeta. No, de ninguna forma. Pablo de Tarso no está diciendo que Yeshua regresará en Yom Teruah, ni tampoco está diciendo que regresará en Shavuot. La trompeta debe ser entendida con respecto a la función que ésta hacía. Y vamos al capítulo 10 del libro de Números para entender mejor. Hasta ahora, ¿han aprendido algo? ¿Se le han aclarado ciertas dudas que tenían? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Eso es lo que queremos hacer, que ustedes puedan estar equipados para toda buena obra y fortalecidos en la verdad del Eterno. Ok, vamos aquí. Capítulo 10 de Números, Hashem ordena a Moshe a construir 2 trompetas de plata. ¿Ok? ¿Con qué intención? ¿Cuál es la función de las trompetas? Vamos a leerlo. Dice, y siguió el Eterno hablando a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, las harás labrada a martillo y te servirán para convocar la congregación. Miren la función que hace la trompeta. Mikra, llamar a la congregación. ¿Se dieron cuenta de eso? Hashem le ordena a Moshe a construir 2 trompetas cuya función es que éstas servirían para llamar a la congregación. ¿Ok? Miren la palabra hebrea para congregación, edá. Edá es una palabra hebrea cuya raíz Edá es una palabra hebrea cuya raíz significa testigos. ¿Ok? La congregación está compuesta por testigos. ¿Por qué una persona que no cree en el Mesías no pertenece a la congregación? Con creer que Yeshua es el Mesías, que es la predicación de la fe, trae consigo el don del Espíritu Santo.
Y el Espíritu te convierte en testigo del Mesías. Y al ser testigo del Mesías, eres parte de su edad, congregación. ¿Ok? ¿Entienden ahí? Sencillito, ¿verdad que sí? Baruch Hashem. Seguimos aquí. Hashem le dice a Moshe, alte 2 trompetas de plata y con ellas vas a convocar a la congregación. Y le vas a dar la orden de ponerse en marcha. ¿Ok? Los vas a llamar y también los vas a poner, o les vas a dar la señal o la orden de ponerse en marcha, de moverse de un lugar a otro. ¿Ok? Esto es importante. ¿Por qué? Porque a esta trompeta es la que está hablando Pablo de Tarso en sus cartas. Cuando el Mesías regrese, vamos al primer texto de Pablo de Tarso. 1 Corintios 15. ¿Ok? 1 Corintios 15. Ok. Capítulo 15, versículo 51. ¿Ok? Vamos a buscarlo aquí. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, un abrir de ojos y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Por qué Pablo de Tarso dice eso? Con el sonido de la trompeta, los que murieron en el Mesías serán resucitados. Sean judíos o gentiles. Y a la misma vez, los que estén vivos serán transformados. Pero ¿por qué con el sonido del shofar? Perdón, con el sonido de la trompeta, no con el shofar. Con el sonido de la trompeta. ¿Por qué con el sonido de la trompeta? Porque con la venida del Mesías y el sonido de la trompeta ocurrirá la convocación de todos sus testigos. ¿Cómo lo sabemos? Lea Tesalonicenses. Vamos a buscarlo. Primera Tesalonicenses 4. ¿Ok? Versículo 13. Estoy avanzando, después te leo con calma el contexto. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Dios con Yeshua a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que los que vivamos, nosotros los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Después nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes al encuentro con el Señor en el aire y hasta así estaremos siempre con el Señor. ¿Se acuerdan el texto de Números? La trompeta se suena para convocar, pero también para poner en marcha al campamento. ¿A dónde se va a mover el campamento mesiánico? De diferentes partes del mundo serán recogidos y serán llevados a la tierra gloriosa para estar con el Rey para siempre. Entonces, esta trompeta solamente se sonaba en Yom Teruah. La evidencia bíblica nos enseña que no. Mire lo que dice el texto. Cuando se toquen las 2
toda la congregación se reunirá junto a ti a la puerta de la tienda de reunión. Cuando se toque una sola, entonces se reunirán a ti los principales, los jefes de las divisiones de Israel. Pero cuando toques alarma, partirán los que estén acampados al oriente. Cuando toques alarmas de la segunda vez, partirán los acampados al sur. Se tocará una sola alarma para que ellos se pongan en marcha. Sin embargo, cuando se convoque la asamblea, tocaréis, pero no con toque de alarma. ¿Se dieron cuenta de eso? La trompeta hacía diversas funciones dependiendo de la necesidad del momento. Por consiguiente, con esto puedo resumir y ir cerrando la enseñanza de hoy. Cuando Pablo de Tarso enseña que va a sonar el shofar en la venida del Mesías, él está diciendo con esto que el Mesías vendrá a convocarnos, a reunirnos a todos, no importa en qué lugar nos encontremos, judíos y gentiles, en él, testigos de él por el Espíritu que mora en nosotros, para irnos con él a la tierra gloriosa, donde él será el rey de Israel y nosotros, judíos y gentiles, ciudadanos de su reino. Exactamente, será una convocatoria. Exactamente. Cuando se convoque a la asamblea, y miren aquí la palabra, cajal, donde viene la palabra eclesía. ¿Ok? Interesante, ¿no? Cuando se convoque a la eclesía, a la iglesia, vas a tocar, pero no con alarma. Ese es el sentido de las palabras de Pablo de Tarso. Por consiguiente, cualquier persona que le enseñe a usted que Yeshua viene en Yom Teruah o en Shavuot, no conoce lo que enseñaron los discípulos y está reinterpretando las cosas. Pregunta para cerrar. Podemos decir hasta aquí que lo que hemos expuesto hoy se ha expuesto según las Sagradas Escrituras y se ha entendido con claridad. Estamos en la gran tribulación. Yo personalmente pienso que definir si estamos o no en la gran tribulación es algo que no nos corresponde a nosotros. Lo que sí debemos decir es que las cosas que están pasando en el mundo no son casualidad y que nosotros debemos todos los días, no importa en qué año, llamar a las personas a regresar a Hashem y prepararnos para venir al Rey, para que cuando el Rey regrese no nos coja con vestiduras no aptas. Eso es lo que debemos hacer. Estar diciendo que faltan 2 años, 3 años para la venida del Mesías, establecer fecha, nunca lo vieron. Nunca lo vieron los discípulos. Eso no es cierto, amigo. Las trompetas no eran un uso exclusivo de Moisés, porque Moisés, ¿sabes por qué? Porque Moisés se las va a dar a los levitas y es la que los levitas van a tocar cuando llegan las santas convocaciones en la fecha determinada. Así que eso no es correcto, Gerson. Bueno, vamos a dar por terminado entonces la clase de hoy, si no hay preguntas. A todas las personas que nos escucharon a través de Sjaim Radio, gracias por acompañarnos en esta mañana de hoy. Si usted quiere escuchar más sobre nuestras enseñanzas, tenemos una diversa programación en nuestra emisora de radio y también en nuestra página web, elcaminonazareno.com, puede encontrar las mismas. Agradecemos siempre sus oraciones y su apoyo. Que el Santo Bendito sea les conceda un excelente resto de semana. Esta enseñanza se grabó y estará en nuestra página web bajo el tema de la higuera y la venida del Mesías. Se colocará en la página de YouTube y a la misma vez se escuchará en el Sjaim Radio. Así que los vemos entonces el próximo Shabbat en nuestra transmisión regular en vivo. Por lo demás, quedan ustedes en las manos del Santo Bendito sea. Shalom. Y a ustedes que están conmigo aquí, de todas formas, sí, de una manera u otra, todos pasamos por una tribulación. Eso es así. La de ayer ya la subí a la plataforma
y la coloqué en la página web. Puede verla en la página web, la parasha de ayer. Entonces, con esto decimos que tengan excelente resto. Usted se refiere a la de la tarde, Ricardo Rivero. Si la enseñanza de la tarde está en la página web, no, porque no la grabé, solamente se grabó en YouTube y tengo que ahora bajarla, convertirla en el programa que utilizo para la página web y después colocarla en la página web. Pero la puedes ver en YouTube, está en YouTube. Bueno, hasta aquí me despido. Que tengan excelente resto de la semana, que el Benito les conceda una excelente semana y su bendición. Mateo 12, amigo. Mateo 12. La parasha la semana pasada traté de subirla donde estaba y no la pude subir porque el internet de aquel lugar estaba malito para subir la cantidad. Tengo que prender mi laptop, que no la he prendido desde que llegué a mi casa, para poder subirla porque está en mi laptop. Así que espero poder hacer eso hoy. Espero que poder hacer eso hoy y ya para mañana esté en la página web. Gracias por la pregunta, Elson. Bueno, si no hay más nada, entonces que tengan excelente resto de la semana. Shalom.